Buenas noches, grupo. Hoy vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Como ustedes saben, a raíz del COVID se han incrementado muchísimo los casos de violencia intrafamiliar en el hogar. Entonces, a repartir este video, a compartirlo para salvar a todas esas personas. Aquí les voy a enseñar cómo frenar los actos de violencia intrafamiliar casi que de manera inmediata y cómo denunciar el delito en forma. Y aun cuando las medidas normales no funcionen, les enseñaré un método extraordinario que les permitirá sí o sí garantizar sus derechos. Para tal efecto, dividiremos el video en 3 partes. Los criterios para identificar la violencia intrafamiliar. Esto es importante ya que son los criterios que nos van a servir de sustento a la hora de sostener nuestro caso frente al funcionario competente, y porque hay muchas cosas que no sabemos de la violencia intrafamiliar. ¿Sabían que hay violencia intrafamiliar de carácter económico? O que un inquilino nos puede denunciar por un acto de violencia intrafamiliar aun cuando no tenga relación alguna con nosotros. Pues vamos a ver todo ese tipo de cosas en esta primera parte. En la segunda parte hablaremos sobre el procedimiento, cuáles son las medidas correctas y qué funcionarios son los competentes para lidiar con este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar. Paso a paso los iré guiando. Y para finalizar, veremos cuáles son las medidas que pueden tomar todos estos funcionarios para garantizar nuestra integridad física, nuestra unidad familiar, nuestra armonía familiar, así como todas las sanciones que establece el código, que son con la finalidad de obligar a nuestro victimario a cumplir con dichas medidas sí o sí, aun cuando vaya que utilizar policía, cárcel y demás. Vamos a ver eso a continuación. Parte 1. Criterios para identificar la violencia intrafamiliar. Debemos decir que la violencia intrafamiliar es todo maltrato físico o psicológico a un miembro de la familia por un miembro de la familia. ¿Qué miembro? Cualquiera. Además de eso, podemos decir que toda persona que conviva en la unidad familiar puede solicitar las medidas de protección previstas para la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, podemos decir que tanto un inquilino como un arrendatario pueden establecer las medidas previstas para el delito de violencia intrafamiliar. Para poder entender este delito, primero hay que decir, todos los delitos penales tienen un bien jurídico tutelable a proteger. Por ejemplo, en el delito de homicidio, el bien jurídico tutelable es la vida. En las lesiones personales, el bien jurídico tutelable es la integridad física y psíquica del individuo. Por tanto, para el delito de violencia intrafamiliar diremos que el bien jurídico tutelable es la familia en virtud de su armonía y su unidad. Siempre que veamos afectado por un acto de violencia de cualquier naturaleza la armonía y unidad de la familia, veremos las medidas previstas para la violencia intrafamiliar. Continuando, hay que mencionar que no solo la violencia física es protegida por la ley, hay violencia física, psicológica, económica y de carácter sexual, pero esto tiene su complejidad. ¿Cómo diferenciamos, por ejemplo, la violencia intrafamiliar de carácter físico del delito de lesiones personales? Debemos decir que los bienes jurídicos tutelables, como ya dijimos, son diferentes. En primer lugar, para las lesiones personales hablamos de la integridad física y psíquica de la víctima, y para el delito de violencia intrafamiliar hablamos siempre de la unidad y armonía de la familia como bien jurídico tutelable. Para tal efecto, tendremos que decir que además de eso, el delito de lesiones personales es un delito de resultado. Se requiere que se genere un resultado para que se configure este delito. El resultado que se exige es que haya una lesión a miembro o al cuerpo físico de una persona, que de la mínima cantidad tiene que haber un día de incapacidad. En cambio, en el delito de violencia intrafamiliar diremos que todo acto de violencia, de maltrato, por la mera ejecución, por el simple hecho de hacerlo, aun cuando no se concrete el resultado, ya constituye violencia intrafamiliar. Ahora, esto no obsta para decir que si a mí me hablan un poquito durito o tengo una pelea con mi pareja o que me dan una cachetada de pronto, ya puedo meter a la cárcel a mi cónyuge o a mi miembro familiar. No. El derecho penal tiene sus exigencias. Dentro del examen de antijuricidad, que ni siquiera voy a explicar eso acá, se exige que haya una real relevancia del acto para que sea perseguido, que haya una afectación real al bien jurídico tutelable. La violencia intrafamiliar como delito solo entraría si realmente hay un daño a la armonía y a la unidad de la familia. Supongamos que una mujer haya tenido que abandonar su hogar producto de esta violencia. Ahí ya estaríamos configurando realmente un cierto grado de afectación lo suficientemente grave para que haya el delito de violencia intrafamiliar. Esto no obsta para decir que entonces hay que esperar hasta que le parta un brazo a un miembro familiar para que se pueda ser denunciado. No. Actos pequeños pueden ser denunciados, pero no para el delito penal, sino para una configuración de medidas de protección a través de otros mecanismos que evitarán que estos actos continúen al interior del hogar. La violencia de carácter psicológico, todo agravio o acto que degrade a la persona en su autoestima, ya es violencia intrafamiliar.
caras de plátano. No quiero que se vuelva a resbalar. Cierto tarado que no quiero decir quién es, pero que lo estoy mirando. Dentro de la violencia económica podemos decir que es todo acto de carácter económico tendiente a causar un perjuicio dentro del hogar y que afecta la armonía y unidad de la familia. Por ejemplo, imaginen que hay una pareja de esposos ya con sus hijos y se pelean por X o Y motivo, y uno de esos decide, con la finalidad de causar violencia en el hogar frente a ese otro cónyuge, sustraerse de sus obligaciones. No paga arriendo, no paga servicios o no trae la comida. Hay violencia en este caso. La violencia puede ser concretada por acción o por omisión. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, a través de un acto mío, cometer violencia intrafamiliar, o a través de omitir ciertas cosas que yo debería estar haciendo, puedo cometer violencia también. Se presenta una grave dificultad cuando hablamos de la violencia intrafamiliar de carácter sexual, toda vez que hay toda una cápita, todo un capítulo de delitos sexuales con penas mucho más graves y efectivas a la final de castigar a un violador, a un acosador. Sin embargo, que pueden existir, la jurisprudencia lo ha reconocido. Hay que decir que la violencia como tipo penal solo se reconoce física y psíquica. La económica y la de sexual entraría a través de la psicológica. Sin embargo, que sí pueden haber casos. Lo que ha dicho la Corte es que todo acto de violencia sexual que afecte la unidad de la familia y que no esté contemplado en el acápite de delitos sexuales del Código Penal entraría dentro de la violencia sexual de carácter psicológico. Ahora, cualquier acto sexual de cualquier categoría que se cometa con menor de 14 años siempre va a ser un delito, siempre, porque dentro del código establece que el mero acto de obligar a un menor o de incitar a un menor a observar actos sexuales tales como el porno siquiera ya es delito de abuso sexual con menor de 14 años. También hay que mencionar en respecto de esto que la Corte ha reconocido, esto es algo más bien nuevo, ha reconocido el derecho de los padres a castigar a sus hijos, pero esto tiene sus requisitos. No le podemos pegar al niño porque queramos y ya, no. El derecho de educar a los padres comprende un castigo que sea relativamente inmediato a la falta, que tenga la finalidad de educar al menor, de conducirlo por un mejor camino, y que sea proporcional, no que si me rompió un vasito yo le rompo un brazo a él. Parte 2 del video. Para el procedimiento diremos que hay dos medidas: ir ante la fiscalía o ir ante la comisaría de familia. Siempre que queremos que un fiscal persiga el delito y lleve a la cárcel al victimario, vamos a ir ante la fiscalía. Siempre que querramos una medida de protección de nuestra integridad física, vamos a ir ante el comisario. Si queremos las dos cosas, vamos primero al comisario de familia y vamos luego a ir ante el fiscal. ¿Por qué? Porque el comisario de familia tiene 4 horas para tomar las medidas de protección pertinentes. Si vamos ante el fiscal, el plazo se dilata toda vez que el fiscal puede iniciar la persecución penal si lo estima necesario, y luego tiene que remitir el proceso al comisario para que éste luego tome las medidas. Siempre nos va a beneficiar más el comisario de familia en términos de eficacia y de rapidez para proteger a la persona en su integridad física y en la unidad familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando el comisario ni tampoco el fiscal nos adelanta la investigación o las medidas de protección? Podemos ir ante un juez en vía de tutela, toda vez que hay ocasiones en las cuales el comisario o el fiscal es un poco perezoso o no nos cree. Entonces debemos ir ante el juez y exponer nuestros motivos y razonamientos de por qué necesitamos esas medidas y si es posible probarlo en la mayor medida. La ley no exige pruebas porque el comisario debe ordenar las pruebas, pero a veces hay cierto tipo de resistencia en tomar estas medidas porque hay demasiada persona. ¿Por qué no ir directamente ante un juez de tutela? Porque el juez de tutela tiene 10 días para fallar, mientras que un comisario de familia solo tiene 4 horas para tomar las medidas provisionales. Ahora, dentro del proceso de las medidas de protección en virtud del comisario de familia, diremos que una vez recibida la solicitud, él tiene 4 horas para establecer las medidas que estime necesarias de protección y ordenará la práctica de pruebas de oficio él. Luego, a los 10 días de él haber recibido la denuncia, tiene que hacer una audiencia donde va a valorar las pruebas, donde va a valorar los testimonios de las dos partes y las pruebas que también aporta el victimario, y va a tomar las medidas que estime necesarias, que esta vez van a ser de carácter definitivo. La diferencia está en que las medidas provisionales no son sujeto de apelación, mientras que las de carácter definitivo pueden ser apelables ante un juez.
¿Qué pasa cuando no hay comisario de familia? Pues el competente es el juez civil del municipio o el juez promiscuo, a falta del juez civil. Siempre que haya comisario, vamos a ir primero ante el comisario. Importante es entender eso. En este video no explicaremos el proceso penal por lo largo del mismo. En el caso de la tutela, como ya les dije, el juez tiene 10 días para decidir, en el cual va a practicar pruebas y va a valorar las pruebas que ustedes les aporten. Parte 3 del video. Dentro de las medidas de protección diremos que el comisario de familia tiene una gran variedad de herramientas, así como una cierta libertad de decidir qué tipo de medidas puede tomar. Dentro de las más importantes podemos decir que puede prohibirle o desalojar al victimario de la residencia, puede prohibirle cometer estos actos de violencia, puede proteger a la mujer a través de la policía o puede trasladar a la mujer de vivienda de la residencia de ella a otra residencia familiar o otra que tenga de ella, o incluso, fíjense esto tan importante, ¿no? El comisario de familia, cuando lo vea necesario, puede financiar un hospedaje para la mujer cuando ésta no tenga dónde quedarse y requiera desalojarse. Además de eso, también puede garantizarle una renta para pagar arriendo, servicios y comida mientras se recupera. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿a mí de qué me sirve que el comisario diga césense los actos de violencia intrafamiliar? Pues que se sepan que para mí dentro del derecho este proceso es de los más eficaces y más garantistas de todos, precisamente por las garantías que tiene del no incumplimiento de las medidas. Y es que cuando el comisario emite medidas de carácter provisional o definitivo, son de tal cumplimiento que este puede ser sancionado con 2 a 10 salarios mínimos pagables a los 5 días siguientes de comprobada la falta. Y es que si no paga en esos 5 días siguientes, cada salario mínimo con el que se le haya multado es condenable con 3 días de cárcel. Y si vuelve a haber un segundo incumplimiento después de este, pues que sepan que la sanción puede ser de 30 días a 45 días de cárcel, que para tal efecto el comisario enviará esta orden carcelaria para que sea aprobada por el juez de familia y inmediatamente va a ser capturada esta persona y recluida en un centro penitenciario. ¿Y cómo puede enterarse el funcionario de este tipo de incumplimientos? Pues este debe estar pendiente de que el victimario esté cumpliendo con las medidas que se fueron provistas para el caso determinado. Y en dado caso de que no lo haga, pues la víctima puede denunciar. Al cabo de la denuncia, el comisario a los 10 días siguientes tiene que celebrar otra audiencia en donde va a recaudar las pruebas para verificar la violencia intrafamiliar y encarcelar a esta persona en el caso de que ésta haya sido infractora. Dentro de la cápita de pruebas que requiere el comisario de familia para comprobar si hay o no violencia, puede ordenar a medicina legal practicar las correspondientes pruebas periciales para determinar si hubo o no hubo violencia y si el victimario efectivamente es X o Y persona al interior de la familia. Recientemente vi una noticia de una mujer que tuvo que venirse desde un pueblo súper lejísimos hasta Bogotá para poder practicarse los exámenes, pues que sepan que en los municipios donde no hay medicina legal, que son muchísimos, puede practicarlo cualquier médico. Cualquier médico puede hacer el examen corporal y emitir un peritaje en donde nos va a decir esta persona está sufriendo violencia intrafamiliar, y con esta prueba y algunos testimonios ya será suficiente para que el comisario de familia estipule las medidas provisionales hasta que llegue la audiencia, y en la audiencia se estipulen las medidas definitivas que pueden ser apelables estas ante un juez de familia. Listo, grupo, a compartir este video. Recuerden que hay muchas mujeres que necesitan conocer esta información porque están siendo totalmente agredidas todo el tiempo, así como también muchos hombres y muchísimos niños en este país. Les agradezco muchísimo a los que me comparten y a los que me apoyan. Realmente me alegra mucho hacer estos videos para ustedes. Espero que estén muy bien. Les agradezco por todo y adiós. Un abrazo. En fin.